El aire del siglo XVII en Ámsterdam cargaba el peso de las revoluciones, no solo las de los cañones y las espadas, sino aquellas más silenciosas y devastadoras, las revoluciones del pensamiento. En una pequeña habitación iluminada apenas por la luz tenue de una vela, un joven de origen sefardí tallaba lentes durante el día y diseccionaba las entrañas de la fe durante la noche. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen más imperdonable no sería el de cuestionar a Dios, sino el de demostrar cómo los hombres habían inventado un Dios a su conveniencia. Pero ¿qué llevó a este hombre, criado en los rigores de la tradición judía, a convertirse en el más feroz crítico de las escrituras sagradas? ¿Qué fuerza interior lo impulsó a desentrañar los hilos de una narrativa que había gobernado la moral occidental durante milenios? La respuesta se encuentra en una pregunta que Spinoza se formuló una mañana de 1665, mientras observaba cómo la luz del sol atravesaba uno de sus lentes recién pulidos. Si la naturaleza opera según leyes inmutables y racionales, ¿por qué las escrituras están plagadas de contradicciones, inconsistencias y relatos que desafían toda lógica? Esa pregunta lo condujo a examinar uno de los pilares más sólidos del terror religioso, la historia de Sodoma y Gomorra. Durante generaciones, esta narración había servido como el látigo perfecto para mantener a los creyentes en línea, el espantajo ideal para justificar persecuciones, discriminaciones y el control absoluto sobre la sexualidad humana. Pero Spinoza, armado con las herramientas de la razón y el análisis textual, comenzó a detectar fisuras en este relato aparentemente incuestionable. El filósofo holandés no se conformaba con aceptar las interpretaciones tradicionales. Su método era diferente, revolucionario para su época. Aplicaba a los textos sagrados el mismo rigor crítico que los eruditos aplicaban a cualquier documento histórico. ¿Cuándo fueron escritos realmente estos pasajes? ¿Quién los escribió y con qué propósito? ¿Qué contexto histórico y político rodeaba su composición? Estas preguntas, que hoy nos parecen evidentes, eran, en el siglo XVII, una forma de herejía que podía costar la vida. Cuando Spinoza se sumergió en el análisis del Génesis, capítulos 18 y 19, donde se narra la supuesta destrucción de Sodoma y Gomorra, lo primero que notó fueron las inconsistencias narrativas que saltaban a la vista de cualquier lector atento. ¿Por qué Abraham, que había sido capaz de negociar con Dios para salvar a los justos de la ciudad, no mencionaba nunca el supuesto pecado sexual que posteriormente se atribuiría a sus habitantes? No resulta extraño que en todo el diálogo entre Abraham y la divinidad, la naturaleza específica del pecado de Sodoma permanezca en una ambigüedad casi deliberada. El texto hebreo original, que Spinoza dominaba con la fluidez de un rabino consumado, revelaba detalles que las traducciones posteriores habían distorsionado o directamente ocultado. La palabra yada, que en hebreo significa simplemente conocer, había sido interpretada sistemáticamente en un sentido sexual, pero ¿era esta la única interpretación posible? No podía referirse, como en tantos otros pasajes bíblicos, a un conocimiento en el sentido de interrogar, examinar o incluso agredir. Spinoza descubrió que la interpretación sexual de la historia de Sodoma no era contemporánea al texto original, sino una construcción posterior, elaborada durante siglos de exégesis rabínica y cristiana. Los primeros comentaristas judíos, como Filón de Alejandría, habían enfatizado otros aspectos del supuesto pecado de Sodoma: la falta de hospitalidad, la violencia hacia los extranjeros, la arrogancia ante la divinidad. ¿Cuándo y por qué esta narrativa había mutado hacia la obsesión sexual que dominaría el imaginario cristiano? La respuesta que Spinoza comenzó a vislumbrar era tan perturbadora como reveladora. La historia de Sodoma había sido progresivamente reconstruida y reinterpretada
para servir a propósitos específicos de control social y religioso. Cada época, cada comunidad de intérpretes había proyectado sobre este relato arcaico sus propias ansiedades, sus propios miedos, sus propias necesidades de dominación. Pero ¿qué evidencias concretas había encontrado Spinoza para sustentar esta hipótesis aparentemente escandalosa? Su investigación lo llevó a examinar los textos paralelos en otras tradiciones del Medio Oriente antiguo. Los sumerios, babilonios y asirios tenían narrativas similares sobre ciudades destruidas por la ira divina, pero en estas versiones más antiguas, los pecados que justificaban la destrucción eran invariablemente de naturaleza política o económica. Rebelión contra los dioses, negativa a pagar tributos, violación de tratados sagrados. Las tablillas cuneiformes que comenzaban a ser descifradas en su época revelaban un patrón fascinante. Las ciudades que aparecían como destruidas por los dioses en los textos religiosos habían sido, en realidad, conquistadas militarmente o abandonadas debido a cambios en las rutas comerciales, desastres naturales o conflictos políticos. No era posible que Sodoma y Gomorra, si es que habían existido históricamente, hubieran corrido una suerte similar. Spinoza comenzó a sospechar que la narrativa bíblica de Sodoma era, en esencia, una reelaboración mitológica de eventos históricos reales, pero que estos eventos habían sido completamente transformados para servir a propósitos didácticos y doctrinales. La destrucción de ciudades por causas naturales o militares se había convertido, en manos de los redactores bíblicos, en un castigo divino por pecados morales específicos. Pero ¿por qué precisamente estos pecados? ¿Por qué la tradición posterior había elegido la sexualidad como el núcleo del mal de Sodoma? Spinoza intuyó que la respuesta estaba relacionada con los procesos de formación de la identidad religiosa y cultural del pueblo hebreo. En un contexto de constante amenaza de asimilación cultural, las comunidades religiosas desarrollaban naturalmente narrativas que enfatizaban la diferenciación moral respecto a sus vecinos. Las prácticas sexuales se convirtieron en un marcador privilegiado de esta diferenciación porque eran, al mismo tiempo, íntimas y observables, privadas y públicas. Condenar las supuestas prácticas sexuales de los pueblos vecinos era una forma efectiva de construir una identidad moral superior y justificar tanto la separación como, eventualmente, la conquista o destrucción de esos pueblos. Spinoza observó que este patrón se repetía en múltiples tradiciones religiosas. Los pueblos elegidos siempre caracterizaban a sus enemigos como sexual y moralmente degenerados, mientras que ellos mismos se presentaban como puros y virtuosos. No era esto exactamente lo que había ocurrido con la narrativa de Sodoma, pero el filósofo holandés fue más allá en su análisis. Si la historia de Sodoma había sido construida con propósitos ideológicos específicos, ¿cuáles eran las consecuencias concretas de esta construcción? ¿Cómo había operado esta narrativa a lo largo de los siglos para justificar formas específicas de poder y opresión? La respuesta lo llevó a examinar la historia del cristianismo y el uso que los padres de la Iglesia habían hecho del mito de Sodoma. Desde San Agustín hasta Tomás de Aquino, los teólogos cristianos habían desarrollado una elaborada teoría de la sexualidad humana que tenía en Sodoma su ejemplo paradigmático del castigo divino por la transgresión sexual. Esta teoría no era meramente académica, había justificado siglos de persecución, tortura y muerte. ¿Cuántas vidas habían sido destruidas por una interpretación que, según el análisis de Spinoza, carecía de fundamento histórico sólido? ¿Cuánto sufrimiento había sido causado por un mito? Spinoza comenzó a ver en la historia de Sodoma un caso de estudio perfecto de lo que él consideraba el mecanismo fundamental de la superstición religiosa.
La transformación de miedos y ansiedades humanas en mandatos divinos aparentemente incuestionables. La religión organizada no era, para Spinoza, una forma de acceso a la verdad divina, sino un sistema de control social que utilizaba el miedo y la esperanza para mantener a las masas en la obediencia. Pero ¿cómo había logrado esta narrativa particular mantener su poder durante tantos siglos? Spinoza identificó varios mecanismos psicológicos y sociales que hacían especialmente efectivo el mito de Sodoma. En primer lugar, su carácter catastrófico. La destrucción total de las ciudades pecaminosas proporcionaba una imagen visceral y aterradora de las consecuencias de la desobediencia divina. En segundo lugar, su ambigüedad fundamental. Al no especificar exactamente cuál era el pecado de Sodoma, el texto permitía que cada época y cada comunidad proyectara sobre él sus propios tabúes y prohibiciones. Esto hacía que la narrativa fuera infinitamente adaptable y siempre relevante. En tercer lugar, su carácter ejemplar. Sodoma no era simplemente una ciudad que había pecado, sino el prototipo de todas las ciudades pecaminosas. Esto permitía que cualquier comunidad que se desviara de las normas establecidas fuera amenazada con convertirse en una nueva Sodoma. Spinoza comenzó a comprender que enfrentaba algo más que un error de interpretación textual. Estaba confrontando todo un sistema de poder que había encontrado en la narrativa de Sodoma una herramienta perfecta para su perpetuación. Pero tenía el coraje y los recursos intelectuales para desafiar un edificio tan sólido y aparentemente inexpugnable. La respuesta llegó una tarde de invierno de 1666, mientras Spinoza trabajaba en su taller puliendo lentes. La luz oblicua del sol transformaba el polvo de vidrio en miles de pequeños destellos dorados que danzaban en el aire. En ese momento, el filósofo experimentó lo que más tarde describiría como una visión de la eternidad. La comprensión súbita de que la verdad no pertenece a ninguna tradición particular, sino que es accesible a cualquier mente humana dispuesta a ejercer la razón sin prejuicios. Esta revelación lo fortaleció para emprender la tarea que sabía lo convertiría en un paria. Demostrar que una de las narrativas más sagradas de la tradición judeocristiana era, en realidad, una construcción humana diseñada para servir a intereses muy terrenales. Spinoza sabía que no sería suficiente señalar las inconsistencias textuales o las contradicciones históricas. Tendría que ofrecer una explicación alternativa completa de cómo y por qué había surgido esta narrativa. Pero ¿estaba preparado para las consecuencias de una empresa tan audaz? ¿Comprendía realmente la magnitud de las fuerzas que estaba desafiando? La historia de lo que sucedió cuando Spinoza decidió hacer públicas sus investigaciones sobre Sodoma revelaría tanto el poder transformador de la verdad como la resistencia feroz de quienes tienen intereses creados en mantener las ilusiones. Parte 2. El manuscrito de Spinoza sobre Sodoma circulaba clandestinamente por los círculos intelectuales de Europa como un virus que infectaba certezas milenarias. ¿Qué ocurre cuando una verdad incómoda se encuentra con estructuras de poder que han construido su legitimidad sobre la mentira que esa verdad desmantela? La respuesta llegó con la furia de una tormenta que había estado gestándose durante siglos. Los primeros en reaccionar fueron, paradójicamente, aquellos que más tenían que perder. Los exégetas y teólogos que habían construido carreras enteras interpretando y reinterpretando la narrativa de Sodoma. ¿Cómo podían aceptar que décadas de erudición, miles de páginas de comentarios, tratados enteros de teología moral, no eran más que elaboradas construcciones sobre cimientos de arena? El cardenal Roberto Bellarmino, desde Roma, emitió una de las condenas más virulentas que se recuerdan contra un texto filosófico. En su decreto, que sería reproducido en las principales ciudades católicas de Europa, declaraba que las tesis de Spinoza sobre Sodoma
constituían una blasfemia tan grave contra la palabra divina que su mera lectura contamina el alma y la predispone a todos los vicios que Dios castigó con fuego y azufre. Pero ¿qué había descubierto exactamente Spinoza que provocaba una reacción tan extrema? Su análisis había ido mucho más allá de las inconsistencias textuales que había identificado inicialmente. El filósofo había desarrollado lo que él llamaba una genealogía de la interpretación, un método que permitía rastrear cómo las interpretaciones de un texto evolucionaban en función de las necesidades políticas y sociales de cada época. Aplicando este método a la historia de Sodoma, Spinoza había descubierto un patrón fascinante. Cada vez que las autoridades religiosas necesitaban justificar una nueva forma de control sobre la sexualidad humana, la interpretación del pecado de Sodoma se expandía para incluir precisamente aquellas prácticas que querían prohibir. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia luchaba por diferenciarse de las religiones paganas que celebraban la sexualidad, la interpretación de Sodoma se centró en condenar cualquier forma de placer sexual no reproductivo. ¿Casualidad? Spinoza demostró que no. Los documentos de la época revelaban una estrategia consciente de utilizar el terror ante el castigo divino para imponer un nuevo modelo de comportamiento sexual. Siglos más tarde, durante las Cruzadas, cuando la Iglesia necesitaba demonizar al Islam y justificar la Guerra Santa, aparecieron nuevas interpretaciones que identificaban a Sodoma con las prácticas supuestamente degeneradas de los sarracenos. Otra casualidad. Los textos que Spinoza había examinado en los archivos vaticanos mostraban claramente la manipulación deliberada de la narrativa bíblica para servir a propósitos bélicos. Durante la Inquisición española, cuando la pureza de sangre se convirtió en obsesión nacional, los inquisidores desarrollaron una interpretación de Sodoma que justificaba la persecución de judíos y musulmanes conversos, acusados de mantener en secreto las prácticas sodomíticas de sus antiguos correligionarios. Pero ¿cómo había logrado Spinoza acceder a documentos tan comprometedores? La respuesta revelaba otra dimensión de su genio. El filósofo había establecido una red de correspondencia con eruditos, bibliotecarios y archivistas de toda Europa que, movidos por la curiosidad intelectual, le proporcionaban acceso a materiales que oficialmente estaban prohibidos o restringidos. Entre sus corresponsales más valiosos se encontraba el padre Athanasius Kircher, un jesuita alemán que trabajaba en el Colegio Romano y que, pese a su ortodoxia religiosa, sentía una fascinación genuina por los métodos críticos de Spinoza. Kircher había proporcionado al filósofo holandés copias de documentos que demostraban cómo los papas medievales habían ordenado deliberadamente modificar las traducciones bíblicas para enfatizar los aspectos más terroríficos del castigo de Sodoma. Una de estas modificaciones era particularmente reveladora. En las versiones más antiguas de la Vulgata latina, la destrucción de Sodoma era descrita en términos relativamente neutros, como un evento catastrófico pero sin énfasis especial en su carácter ejemplar. Sin embargo, las versiones posteriores, preparadas por orden de papas como Gregorio Númedo, añadían frases que no existían en el original hebreo. Frases diseñadas para maximizar el impacto psicológico del castigo divino. Pero ¿qué motivaba a estos pontífices a alterar textos sagrados? Spinoza encontró la respuesta en los archivos secretos del Vaticano, a los que tuvo acceso gracias a un bibliotecario que admiraba su trabajo sobre óptica. Los documentos revelaban que las modificaciones coincidían siempre con crisis de autoridad papal. Cuando el poder de la Iglesia era desafiado por movimientos heréticos, emperadores rebeldes o crisis internas, la narrativa de Sodoma era intensificada para recordar a los fieles las consecuencias terribles de la desobediencia.
Este descubrimiento llevó a Spinoza a una conclusión que sabía sería devastadora. La narrativa de Sodoma no era simplemente una interpretación errónea de un texto antiguo, sino el producto de una manipulación sistemática y deliberada, llevada a cabo durante siglos por quienes ostentaban el poder religioso. Pero ¿cómo podía demostrar esta acusación tan grave? Spinoza desarrolló lo que él llamaba el método arqueológico. Así como los arqueólogos reconstruyen civilizaciones perdidas examinando las capas sucesivas de sedimentos, él reconstruyó las capas sucesivas de interpretación que se habían acumulado sobre el texto original de la historia de Sodoma. La primera capa, la más antigua, correspondía al texto hebreo original, que Spinoza dató aproximadamente en el siglo VI a.C. En esta versión primitiva, la destrucción de Sodoma era apenas un episodio más en la narración de los viajes de Abraham, sin énfasis particular en la naturaleza de los pecados que habían motivado el castigo divino. La segunda capa correspondía a las primeras traducciones griegas y latinas, realizadas entre los siglos XIII a.C. y II después de Cristo. En estas versiones comenzaban a aparecer interpretaciones que enfatizaban la naturaleza sexual de los pecados de Sodoma, pero aún de manera relativamente moderada. La tercera capa, la más gruesa y elaborada, correspondía a los comentarios de los padres de la Iglesia y los teólogos medievales, desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino. Era en esta capa donde la narrativa de Sodoma adquiría su forma definitiva como instrumento de control sexual y social. La cuarta y última capa correspondía a las interpretaciones modernas, desde la Reforma protestante hasta su propia época. Spinoza observó que, lejos de purificar la interpretación, eliminando las añadiduras medievales, tanto católicos como protestantes habían intensificado aún más el carácter terrorífico de la narrativa de Sodoma. ¿Qué revelaba este análisis estratigráfico? Que la evolución de la interpretación de Sodoma no había sido natural ni espontánea, sino dirigida conscientemente por quienes tenían interés en utilizar el miedo religioso como herramienta de dominación. Pero Spinoza fue más allá. No se contentó con demostrar la manipulación histórica de la narrativa, sino que se propuso explicar por qué esta manipulación había sido tan efectiva. ¿Qué mecanismos psicológicos hacían que las masas aceptaran una narrativa tan obviamente construida para aterrorizarlas? La respuesta la encontró en lo que él denominaba la dialéctica del miedo y la esperanza. Los seres humanos, enfrentados a la incertidumbre fundamental de la existencia, desarrollan una tendencia natural a buscar explicaciones que les proporcionen la ilusión de control sobre su destino. La religión organizada aprovecha esta tendencia ofreciendo un sistema aparentemente coherente de recompensas y castigos que permite a los individuos creer que pueden influir sobre su suerte eterna mediante su comportamiento temporal. La narrativa de Sodoma era particularmente efectiva porque combinaba varios elementos psicológicamente poderosos: el miedo al castigo, la destrucción total, la especificidad del pecado, prácticas sexuales concretas que cualquiera podía evitar, y la esperanza de salvación, la posibilidad de escapar al destino de Sodoma, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la autoridad religiosa. Pero ¿por qué la sexualidad se había convertido en el foco privilegiado de este mecanismo de control? Spinoza identificó varias razones convergentes. En primer lugar, la sexualidad es una dimensión de la experiencia humana que es, simultáneamente, universal e íntima. Todos los seres humanos la experimentan, pero cada uno la vive de manera privada y personal. En segundo lugar, la sexualidad está naturalmente rodeada de ambigüedad y ansiedad. A diferencia de otras necesidades humanas básicas como el alimento o el refugio, cuya satisfacción es relativamente directa,
La sexualidad implica relaciones complejas con otros seres humanos, carga emocional intensa y consecuencias que van mucho más allá del acto sexual mismo. En tercer lugar, la regulación de la sexualidad permite a las autoridades religiosas penetrar en la esfera más íntima de la vida humana, estableciendo un control que va mucho más allá de los comportamientos públicos y se extiende hasta los pensamientos y deseos más privados. Finalmente, Spinoza observó que la sexualidad tiene una dimensión inherentemente transgresiva, incluso dentro de los límites considerados legítimos por cualquier sociedad. El acto sexual implica una suspensión temporal de las normas sociales ordinarias, una entrega a impulsos que escapan al control racional. Esta dimensión transgresiva natural hacía que fuera relativamente fácil presentar cualquier forma de sexualidad como potencialmente peligrosa y necesitada de regulación estricta. Pero ¿qué consecuencias concretas había tenido esta manipulación de la narrativa de Sodoma a lo largo de la historia? Spinoza comenzó a recopilar lo que él llamaba el archivo del sufrimiento: testimonios, documentos judiciales, crónicas históricas que documentaban el daño real causado por una interpretación que él consideraba fundamentalmente falsa. Los números eran abrumadores. Solo en España, durante los 300 años de actividad de la Inquisición, al menos 50.000 personas habían sido procesadas por supuestos crímenes contra natura relacionados con la interpretación del pecado de Sodoma. ¿Cuántas de estas personas habían sido torturadas, ejecutadas o condenadas a cadena perpetua por actos que, según el análisis de Spinoza, no tenían nada que ver con los supuestos pecados que habían motivado la destrucción bíblica de las ciudades malvadas? En Francia, los archivos judiciales que Spinoza había conseguido examinar gracias a sus contactos en la Sorbona revelaban que, entre 1540 y 1640, más de 4.000 personas habían sido ejecutadas por sodomía, un término legal que había expandido su significado hasta incluir prácticamente cualquier comportamiento sexual que las autoridades consideraran inapropiado. ¿Y en Inglaterra? Los registros que había obtenido a través de un corresponsal en la Royal Society mostraban que, desde la promulgación del Acta de Enrique VIII, que convertía la sodomía en delito capital, más de 1.000 personas habían sido ahorcadas por crímenes cuya definición se basaba directamente en la interpretación cristiana de la historia de Sodoma. Pero Spinoza descubrió algo aún más perturbador. La mayoría de estas víctimas no habían sido ejecutadas por actos sexuales específicos, sino por desafiar de alguna manera el orden social establecido. Campesinos que se rebelaban contra sus señores, artesanos que cuestionaban los precios fijados por los gremios, intelectuales que criticaban la doctrina oficial, todos podían encontrarse acusados de sodomía si las autoridades necesitaban un pretexto para eliminarlos. ¿Cómo era posible esta expansión aparentemente ilimitada del concepto? La respuesta estaba en la ambigüedad fundamental que Spinoza había identificado en el texto bíblico original. Al no especificar exactamente cuál era el pecado de Sodoma, la narrativa permitía que cada época definiera este pecado según sus propias necesidades de control social. Durante las revueltas campesinas del siglo XIV, la rebelión contra la autoridad señorial fue interpretada como una forma de sodomía espiritual. Durante las guerras de religión del siglo XVI, la herejía protestante fue caracterizada como sodomía doctrinal. Durante las revoluciones del siglo XVII, el republicanismo fue denunciado como sodomía política. ¿Qué patrón común unía todas estas interpretaciones aparentemente dispares? Spinoza lo identificó con precisión.
En todos los casos, el término sodomía se aplicaba a cualquier comportamiento que desafiara las jerarquías establecidas y pusiera en cuestión la legitimidad del orden social existente. Esta descoberta llevó a Spinoza a una conclusión aún más radical. La narrativa de Sodoma no era simplemente un instrumento de control sexual, sino el fundamento mitológico de toda forma de dominación social en la civilización cristiana. Al presentar la destrucción divina como la consecuencia inevitable de cualquier transgresión del orden establecido, esta narrativa proporcionaba una justificación aparentemente trascendente para la obediencia absoluta a cualquier autoridad que reclamara representar la voluntad divina. Pero ¿cómo podía demostrarse esta interpretación tan amplia? Spinoza desarrolló lo que llamaba el método comparativo. Examinó cómo se utilizaba la narrativa de Sodoma en diferentes contextos sociales y políticos para identificar las funciones constantes que cumplía más allá de sus contenidos aparentes. En los sermones dominicales, la historia de Sodoma servía para recordar a los fieles que cualquier cuestionamiento de la autoridad eclesiástica podía atraer el castigo divino. En los tribunales civiles, la acusación de sodomía permitía a los jueces condenar a muerte a cualquier persona cuyo comportamiento fuera considerado socialmente disruptivo, sin necesidad de demostrar crímenes específicos. En los tratados de teología política, la destrucción de Sodoma se presentaba como el modelo de lo que ocurría a las sociedades que permitían que sus miembros se desviaran de las normas establecidas por la autoridad divina. En los manuales de confesores, el pecado de Sodoma se expandía hasta incluir cualquier pensamiento o deseo que pudiera llevar a cuestionar el orden social existente. ¿Qué revelaba este análisis comparativo? Que la narrativa de Sodoma funcionaba como lo que Spinoza denominaba un significante vacío, una fórmula cuyo poder no residía en su contenido específico, sino en su capacidad para ser llenada con cualquier contenido que sirviera a los intereses de quienes controlaban su interpretación. Esta descoberta permitió a Spinoza explicar por qué la narrativa había sido tan duradera y adaptable. No dependía de circunstancias históricas particulares, sino que podía ser reconfigurada para servir a cualquier forma de poder que necesitara justificación trascendente. Pero el filósofo holandés no se contentó con analizar los mecanismos de la dominación. Se propuso también identificar las contradicciones internas que hacían vulnerable todo el sistema. ¿Cuáles eran los puntos débiles de una construcción ideológica aparentemente tan sólida? El primero era lo que Spinoza llamaba la contradicción textual. Cuanto más se analizaba el texto bíblico original con herramientas filológicas rigurosas, más evidente se hacía que las interpretaciones dominantes no tenían fundamento sólido en el propio texto que pretendían interpretar. El segundo era la contradicción histórica. Cuanto más se investigaba el contexto histórico real en el que habían surgido los textos bíblicos, más claro resultaba que respondían a circunstancias específicas muy diferentes de aquellas en las que posteriormente habían sido utilizados. El tercero era la contradicción psicológica. Cuanto más se estudiaban los efectos reales de las interpretaciones dominantes sobre la vida humana, más evidente se hacía que producían exactamente lo contrario de lo que pretendían producir. En lugar de promover la virtud y la felicidad, generaban culpa, miedo y sufrimiento. El cuarto era la contradicción social. Cuanto más se examinaban las consecuencias políticas de las interpretaciones dominantes, más claro resultaba que servían para perpetuar formas de injusticia y opresión que contradecían los valores morales que supuestamente defendían. Pero ¿cómo podían utilizarse estas contradicciones para desmantelar un sistema de creencias tan profundamente arraigado?
Spinoza desarrolló lo que él llamaba la estrategia de la evidencia acumulada. En lugar de atacar frontalmente las creencias religiosas, propuso demostrar sistemáticamente que estas creencias eran inconsistentes con los propios valores que pretendían defender. Si el cristianismo defendía la verdad, había que mostrar que la interpretación dominante de Sodoma se basaba en falsedades demostrables. Si defendía la justicia, había que documentar las injusticias que esta interpretación había causado. Si defendía el amor, había que revelar el odio que había sembrado. Si defendía la salvación, había que demostrar la destrucción que había provocado. Esta estrategia requería un trabajo de investigación masivo que ningún individuo podía realizar solo. Spinoza comenzó a concebir la idea de lo que llamaba una conspiración de la verdad, una red internacional de eruditos, filósofos, científicos y personas ilustradas que trabajarían juntas para desmantelar sistemáticamente las supersticiones que mantenían a la humanidad en la ignorancia y el sufrimiento. Pero ¿era posible crear una red semejante en una época en la que la comunicación era lenta, la censura era omnipresente y la persecución religiosa podía golpear en cualquier momento? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Los mismos mecanismos que la Iglesia había desarrollado para difundir su doctrina podían ser utilizados para difundir ideas que la cuestionaran. La correspondencia entre monasterios, que había servido durante siglos para coordinar la interpretación oficial de los textos sagrados, podía servir también para circular interpretaciones alternativas. Las redes comerciales que conectaban las ciudades europeas podían transportar libros prohibidos junto con las mercancías legales. Las universidades, que habían sido creadas para formar teólogos ortodoxos, estaban produciendo, sin proponérselo, eruditos capaces de aplicar métodos críticos a los textos sagrados. Spinoza comenzó a percibir que se encontraba en un momento histórico único. Por primera vez, desde el triunfo del cristianismo, existían las condiciones técnicas e intelectuales necesarias para cuestionar efectivamente las interpretaciones que habían dominado durante más de 1000 años. Pero estaba preparado para las consecuencias de liderar una revolución intelectual de tal magnitud. Comprendía realmente lo que significaría desafiar no solo ideas particulares, sino todo el sistema de autoridad sobre el que se había construido la civilización occidental. La respuesta llegaría cuando sus investigaciones sobre Sodoma se encontraran con fuerzas que estaban dispuestas a destruirlo antes que permitir que continuara desentrañando sus secretos más oscuros. Parte 3. La tormenta que había estado gestándose finalmente estalló una mañana gris de marzo de 1667. Spinoza despertó para descubrir que su casa estaba rodeada por una multitud que gritaba «hereje», «destructor de la fe». ¿Qué había desencadenado esta furia popular contra un hombre cuyo único crimen había sido pensar con demasiada claridad? La respuesta llegó en forma de un panfleto que circulaba por las calles de Ámsterdam, firmado por los defensores de la verdad sagrada. En él se acusaba a Spinoza de haber profanado con su razón impía los misterios más sagrados de nuestra fe y de haber sembrado la semilla de la perdición al negar que el castigo de Sodoma fuera justo y merecido. Pero ¿quiénes eran estos defensores de la verdad sagrada? La investigación posterior revelaría que se trataba de una coalición informal pero efectiva que incluía rabinos de la comunidad judía de Ámsterdam, predicadores calvinistas, jesuitas en misión secreta, e incluso algunos filósofos que habían visto en las tesis de Spinoza una amenaza a sus propias teorías sobre la naturaleza divina. Lo que unía a grupos tan diversos era algo más profundo que las diferencias doctrinales que normalmente los separaban. Todos habían construido su autoridad intelectual y social sobre la interpretación de textos sagrados, y todos percibían que el método crítico de Spinoza, si se generalizaba,
podría cuestionar no solo la narrativa de Sodoma, sino cualquier narrativa que reclamara origen divino. Pero ¿cómo habían logrado coordinar una respuesta tan rápida y efectiva? Spinoza descubriría más tarde que sus propios métodos habían sido utilizados contra él. Sus enemigos habían creado una red de comunicación clandestina que rivalizaba con la que él mismo había establecido para difundir sus ideas. El cardenal Bellarmino había enviado agentes a las principales ciudades protestantes de Europa para advertir a las autoridades religiosas sobre el peligro que representaban las tesis de Spinoza. Los rabinos de Ámsterdam habían contactado con comunidades judías de toda Europa para coordinar una condena unánime del filósofo que había sido uno de los suyos. Los jesuitas habían activado su red de colegios y universidades para producir refutaciones eruditas que demostraran la falsedad de los argumentos espinocianos. Los calvinistas habían utilizado sus conexiones comerciales para impedir que los textos de Spinoza fueran impresos o distribuidos en territorio protestante. ¿Cuál fue el resultado de esta coordinación sin precedentes? En pocos meses, Spinoza se encontró completamente aislado intelectual y socialmente. Sus antiguos corresponsales dejaron de escribirle, sus editores cancelaron los contratos para publicar sus obras y hasta sus vecinos comenzaron a tratarlo con una mezcla de miedo y desprecio. Pero lejos de desanimarse, Spinoza interpretó esta reacción como la confirmación de que había tocado un nervio fundamental del sistema de dominación que estaba analizando. ¿Por qué otra razón se habría movilizado con tanta urgencia y coordinación una coalición tan amplia de poderes religiosos? En el silencio forzado de su aislamiento, Spinoza profundizó en las implicaciones más radicales de sus descubiertas sobre Sodoma. Si esta narrativa había sido construida deliberadamente para servir a propósitos de control social, ¿qué otras narrativas bíblicas podrían haber sido manipuladas con el mismo objetivo? El método arqueológico que había desarrollado para analizar la evolución de la interpretación de Sodoma podía aplicarse a cualquier texto que reclamara autoridad divina. ¿Qué revelaría si se aplicara sistemáticamente a todo el corpus de las Escrituras sagradas? Spinoza comenzó a trabajar en lo que sería su obra más ambiciosa y peligrosa, un análisis crítico completo de la Biblia que demostraría que la mayoría de las narrativas que habían servido para justificar el poder religioso eran construcciones humanas posteriores, sin fundamento histórico sólido ni autoridad divina genuina. Pero ¿cómo podía un hombre solo, aislado y perseguido, emprender una tarea de tal magnitud? La respuesta vino de una fuente inesperada. La propia persecución había comenzado a generar una reacción de simpatía entre intelectuales que, sin compartir necesariamente las tesis de Spinoza, consideraban que tenía derecho a expresar sus ideas sin ser amenazado de muerte. El físico Christian Huygens fue el primero en romper el cerco de silencio que rodeaba a Spinoza. En una carta que se haría famosa, escribió: «Aunque no comparto las conclusiones del señor Spinoza sobre las escrituras sagradas, considero que sus métodos de análisis son tan rigurosos como los que aplicamos al estudio de la naturaleza física. Si permitimos que el miedo religioso impida la aplicación de la razón a cualquier dominio de la realidad, pronto nos encontraremos de vuelta en la Edad Media». ¿Qué efecto tuvo esta defensa pública de un científico tan respetado? Otros intelectuales comenzaron a seguir el ejemplo de Huygens. El matemático Gottfried Leibniz, aunque crítico de algunas tesis spinocianas, defendió públicamente el derecho del filósofo holandés a investigar sin restricciones. El político Johan de Witt utilizó su influencia para proteger a Spinoza de la persecución legal directa. Gradualmente, se fue formando lo que Spinoza había soñado,
una red internacional de pensadores unidos, no por la adhesión a dogmas particulares, sino por el compromiso común con la búsqueda de la verdad mediante el ejercicio libre de la razón. Esta red operaba de manera muy diferente a las organizaciones religiosas tradicionales. No tenía jerarquías formales, ni credos obligatorios, ni autoridades incuestionables. Su único principio organizador era el acuerdo sobre la necesidad de someter todas las afirmaciones, incluidas las propias, al escrutinio racional y a la verificación empírica, que permitió que esta red funcionara efectivamente pese a la persecución. Spinoza identificó varios factores. En primer lugar, la propia persecución había demostrado que las autoridades religiosas temían más la aplicación de métodos racionales a las escrituras sagradas que cualquier herejía doctrinal particular. En segundo lugar, el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación e impresión había hecho mucho más difícil controlar la circulación de ideas. Un libro prohibido en España podía ser impreso en Holanda. Un manuscrito censurado en Francia podía circular en Alemania. Una tesis condenada por los católicos podía ser defendida por los protestantes. En tercer lugar, el crecimiento del comercio internacional había creado una clase de comerciantes y banqueros que, aunque no necesariamente interesados en cuestiones teológicas, valoraban la estabilidad y la tolerancia por encima de la ortodoxia religiosa. Finalmente, las propias universidades estaban produciendo una generación de eruditos, cuya formación los capacitaba para aplicar métodos críticos rigurosos, pero que al mismo tiempo los hacía escépticos ante las afirmaciones de autoridad que no podían ser racionalmente justificadas. ¿Cuál fue el resultado de la convergencia de todos estos factores? En menos de una década, las ideas de Spinoza sobre Sodoma, y más generalmente sobre la necesidad de aplicar métodos críticos a los textos sagrados, se habían extendido por toda Europa culta. Pero el impacto no se limitó a los círculos intelectuales. Las implicaciones prácticas de demostrar que la narrativa de Sodoma era una construcción artificial comenzaron a manifestarse en cambios legales y sociales concretos. En Holanda, los tribunales comenzaron a exigir evidencias más sólidas antes de condenar a alguien por sodomía, reconociendo implícitamente que las definiciones tradicionales de este crimen eran demasiado vagas y susceptibles de manipulación. En Inglaterra, algunos parlamentarios comenzaron a cuestionar las leyes que convertían en delito capital comportamientos que no causaban daño evidente a terceros, citando explícitamente los análisis de Spinoza sobre la construcción artificial de los tabúes sexuales. En Francia, los filósofos de la Ilustración adoptaron y desarrollaron los métodos críticos spinozianos, aplicándolos no solo a las escrituras sagradas, sino a todas las formas de autoridad tradicional. ¿Qué reacción provocaron estos cambios en las autoridades religiosas? Lejos de moderar su oposición, la intensificaron. Si las ideas de Spinoza llegaban a ser ampliamente aceptadas, todo el edificio de la autoridad religiosa tradicional se derrumbaría. El Papa Clemente X emitió una bula papal que no solo condenaba específicamente las tesis de Spinoza sobre Sodoma, sino que prohibía a todos los católicos leer cualquier obra que aplicara métodos críticos similares a las escrituras sagradas. La Inquisición española incluyó el nombre de Spinoza en su índice de libros prohibidos, amenazando con excomunión automática a cualquiera que poseyera sus obras. Los concilios protestantes de Alemania y Suiza emitieron declaraciones conjuntas denunciando lo que llamaban el virus spinoziano y exhortando a todas las autoridades civiles a impedir la difusión de ideas que socavaban los fundamentos mismos de la civilización cristiana. Pero ¿por qué esta reacción tan extrema resultó contraproducente? Porque llamó la atención de muchas personas que hasta entonces no habían oído hablar de Spinoza ni de sus tesis sobre Sodoma.
La prohibición despertó la curiosidad, y la curiosidad llevó a la lectura clandestina de obras que, de otro modo, habrían permanecido confinadas a círculos eruditos muy restringidos. Además, la violencia de la reacción religiosa confirmaba implícitamente que las autoridades no tenían argumentos racionales sólidos para refutar las tesis spinozianas. Si hubieran podido demostrar que Spinoza estaba equivocado, habrían optado por la refutación académica en lugar de la prohibición autoritaria. Spinoza observó este proceso con una mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, veía que sus ideas estaban teniendo el impacto que había esperado. Estaban obligando a las personas a cuestionar creencias que habían aceptado sin examen crítico. Por otro lado, temía que la polarización extrema pudiera llevar a una reacción violenta que destruyera no solo a él personalmente, sino todo el movimiento intelectual que había contribuido a crear. ¿Cómo podía evitarse esta polarización destructiva? Spinoza desarrolló lo que él llamaba la estrategia de la moderación radical. En lugar de atacar frontalmente las creencias religiosas, propuso demostrar que los métodos críticos que él había desarrollado eran compatibles con una religiosidad auténtica, purificada de supersticiones y manipulaciones. La religión verdadera, argumentaba Spinoza, no tenía nada que temer de la aplicación de la razón a los textos sagrados. Solo las formas corruptas de religión, que utilizaban el miedo y la ignorancia para mantener su poder, se oponían al examen racional de sus fundamentos. ¿Qué efecto tuvo esta estrategia? Comenzó a crear divisiones dentro de las propias instituciones religiosas. Algunos teólogos, especialmente los más jóvenes y mejor formados, comenzaron a admitir privadamente que muchas de las críticas spinozianas eran válidas y que la Iglesia saldría fortalecida si adoptara métodos más rigurosos de interpretación textual. Otros, sin llegar a aceptar completamente las tesis de Spinoza, comenzaron a desarrollar formas más sofisticadas de teología que intentaban incorporar algunos de sus insights sin renunciar a la autoridad tradicional de las Escrituras. Incluso entre los jerarcas más conservadores, comenzó a extenderse la convicción de que era necesario responder a Spinoza con argumentos racionales, en lugar de limitarse a condenarlo autoritariamente. El resultado fue el surgimiento de lo que los historiadores posteriores llamarían la controversia spinoziana. Un debate intelectual que se extendió durante décadas y que transformó profundamente la cultura europea. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de esta controversia? La más importante fue la emergencia de lo que podría llamarse el principio de la crítica racional. La idea de que ninguna afirmación, por más sagrada que se considere, está exenta del escrutinio racional. Este principio se extendió gradualmente desde el dominio de la interpretación bíblica hacia todos los ámbitos del conocimiento y la vida social. Si las escrituras sagradas podían ser analizadas críticamente, ¿por qué no también las leyes civiles, las costumbres sociales, las teorías científicas, las formas de gobierno? La revolución intelectual que había comenzado con el análisis spinoziano de la narrativa de Sodoma se convirtió así en el fundamento de lo que conocemos como la Ilustración europea, un movimiento cultural que transformó no solo las ideas, sino las instituciones y las formas de vida de toda una civilización. Pero, ¿qué le ocurrió personalmente a Spinoza durante este proceso? El filósofo vivió lo suficiente para ver que sus ideas habían desencadenado transformaciones que iban mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. En sus últimos años, recibía cartas de pensadores de toda Europa que le agradecían por haber abierto el camino hacia una comprensión más racional y humana de la religión. Al mismo tiempo, nunca dejó de ser consciente del precio personal que había pagado por su búsqueda de la verdad. Murió en 1677, a los 44 años.
aislado de su comunidad de origen y considerado hereje por la mayoría de sus contemporáneos. ¿Valió la pena este sacrificio? La pregunta que Spinoza se había formulado décadas antes, cuando comenzó a dudar de la narrativa de Sodoma, había evolucionado hacia una reflexión más amplia sobre el sentido y el valor de la búsqueda filosófica de la verdad. Su respuesta, formulada en las últimas páginas de su diario personal, ha llegado hasta nosotros como testimonio de una vida dedicada completamente al ideal de la comprensión racional. He vivido para demostrar que los seres humanos pueden liberarse de las cadenas del miedo y la superstición mediante el ejercicio valiente de la razón. Si mi ejemplo sirve para que otros continúen este camino, mi vida habrá tenido sentido, aunque haya transcurrido en la soledad y la persecución. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy de la extraordinaria aventura intelectual de Spinoza? La primera es que las narrativas que parecen más sólidas e incuestionables son a menudo las más vulnerables al análisis racional cuidadoso. La historia de Sodoma había dominado la imaginación occidental durante más de 1000 años, pero bastó que un hombre decidiera examinarla sin prejuicios para revelar su carácter artificial y manipulador. La segunda lección es que la búsqueda de la verdad requiere no solo inteligencia y método, sino también coraje moral. Spinoza sabía que sus investigaciones lo convertirían en un paria, pero consideró que la liberación de la humanidad de sus ilusiones destructivas justificaba cualquier sacrificio personal. La tercera lección es que las ideas verdaderas tienen una fuerza propia que las hace casi imposibles de suprimir una vez que han sido formuladas claramente. Por más que las autoridades religiosas y políticas intentaron destruir las tesis spinozianas, éstas siguieron circulando, evolucionando y transformando la cultura europea. La cuarta y quizás más importante lección es que la crítica racional de las creencias establecidas no conduce necesariamente al nihilismo o la desesperación, sino que puede abrir el camino hacia formas más auténticas y liberadoras de espiritualidad y vida comunitaria. ¿Qué relevancia tiene todo esto para nuestro tiempo? Vivimos en una época en la que nuevas formas de fundamentalismo religioso y ideológico utilizan narrativas aparentemente sagradas e incuestionables para justificar la intolerancia, la discriminación y la violencia. El ejemplo de Spinoza nos recuerda que siempre es posible y necesario someter estas narrativas al escrutinio racional, sin importar cuán antigua sea su autoridad o cuán poderosos sean quienes las defienden. La historia de cómo un joven tallador de lentes logró desmantelar uno de los mitos más duraderos de la civilización occidental es también la historia de cómo la razón humana, ejercida con rigor y coraje, puede liberarnos de las ilusiones que nos mantienen prisioneros de nuestros propios miedos. ¿No es acaso esta la tarea más urgente de nuestro tiempo? Aplicar el mismo espíritu crítico que Spinoza aplicó a la narrativa de Sodoma, a todas las narrativas que utilizan el miedo religioso, étnico o ideológico para justificar la dominación de unos seres humanos sobre otros. La respuesta a esta pregunta determinará si la revolución intelectual, que comenzó en una modesta habitación de Ámsterdam hace más de 3 siglos, continuará avanzando hacia la liberación definitiva de la humanidad, o si, por el contrario, permitiremos que nuevas formas de superstición y fanatismo nos devuelvan a la oscuridad de la que Spinoza y sus seguidores lograron rescatarnos. En última instancia, cada uno de nosotros debe decidir si tendrá el coraje de seguir el ejemplo spinoziano. El coraje de pensar sin prejuicios, de cuestionar sin miedo, de buscar la verdad, aunque esta búsqueda nos lleve por caminos solitarios y peligrosos. Porque solo mediante este ejercicio valiente de la razón
podremos construir un mundo en el que los seres humanos no necesiten vivir aterrorizados por mitos inventados para controlarlos, sino que puedan desarrollar plenamente su potencial de sabiduría, compasión y felicidad. Perdón por la confusión. Tienes razón, necesitas que continúe específicamente con la parte 3, como una sección separada. Aquí está, parte 3. La madrugada del 15 de febrero de 1670 encontró a Spinoza despierto en su modesto estudio, no por insomnio, sino por una revelación que había estado gestándose durante meses de reflexión silenciosa. ¿Qué ocurre cuando un hombre comprende que ha tocado no solo un error de interpretación, sino la raíz misma de un sistema de dominación que se extiende por toda la civilización occidental? ¿Cómo procede quien descubre que su búsqueda de la verdad sobre un pasaje bíblico ha desencadenado una revolución que transformará para siempre la relación entre la humanidad y lo sagrado? El filósofo contempló por la ventana el paisaje nevado de Rheinsburg, donde había buscado refugio después de que la tormenta de controversias había hecho imposible su permanencia en Ámsterdam. En esa quietud invernal, Spinoza comprendió que había llegado el momento de llevar sus descubrimientos sobre Sodoma hasta sus últimas consecuencias, sin importar el precio personal que pudiera pagar. Los meses de aislamiento forzado habían sido, paradójicamente, los más productivos de su vida intelectual. Liberado de las presiones sociales y las expectativas académicas, había podido dedicarse completamente a elaborar lo que consideraba su legado más importante. Una demostración sistemática de cómo la narrativa de Sodoma había servido como prototipo para la construcción de todas las formas de terror religioso que habían plagado la historia humana. Pero ¿cómo podía un hombre solo, exiliado y perseguido, emprender la tarea de documentar y analizar siglos de manipulación sistemática? La respuesta llegó cuando Spinoza comprendió que no estaba realmente solo. Alrededor de Europa, una red invisible pero real de pensadores había comenzado a aplicar sus métodos críticos a sus propias investigaciones, creando sin proponérselo una revolución intelectual descentralizada pero coordinada. Desde París, el joven Voltaire le escribía cartas entusiastas describiendo cómo había aplicado el análisis spinoziano a otras narrativas bíblicas, descubriendo patrones similares de manipulación e inconsistencia. Desde Londres, John Locke compartía sus reflexiones sobre cómo los métodos desarrollados para analizar textos sagrados podían aplicarse también al estudio de las instituciones políticas y sociales. Desde Berlín, Gottfried Leibniz, pese a sus diferencias filosóficas con Spinoza, reconocía que el enfoque crítico del holandés había abierto nuevas posibilidades para comprender la relación entre razón y fe. Desde Nápoles, Giambattista Vico exploraba las implicaciones del descubrimiento spinoziano para entender cómo se forman y evolucionan las culturas humanas. ¿Qué había hecho posible esta convergencia intelectual sin precedentes? Spinoza identificó varios factores que habían creado, por primera vez en la historia occidental, las condiciones para una crítica sistemática de los fundamentos religiosos de la autoridad tradicional. El primero era tecnológico. La difusión de la imprenta había hecho mucho más difícil controlar la circulación de ideas. Un libro prohibido en un país podía ser impreso en otro y circular clandestinamente por toda Europa. Las cartas personales, multiplicadas mediante copias manuscritas, creaban redes de comunicación que escapaban al control de las autoridades religiosas y políticas. El segundo era económico. El crecimiento del comercio internacional había creado una clase de comerciantes, banqueros y artesanos prósperos que valoraban la estabilidad y la tolerancia por encima de la ortodoxia religiosa.
Estos grupos tenían interés en apoyar formas de pensamiento que cuestionaran las restricciones tradicionales y promovieran la libertad de investigación y expresión. El tercero era educativo. Las universidades, creadas originalmente para formar teólogos ortodoxos, estaban produciendo inadvertidamente una generación de eruditos cuya formación los capacitaba para aplicar métodos críticos rigurosos a cualquier texto, incluidos los textos sagrados. El cuarto era político. Las guerras de religión que habían devastado Europa durante el siglo anterior habían demostrado las consecuencias destructivas del fanatismo religioso, creando un clima favorable hacia formas más moderadas y racionales de religiosidad. Pero ¿cómo había logrado la investigación específica de Spinoza sobre Sodoma catalizar todas estas tendencias dispersas en un movimiento intelectual coherente? La respuesta residía en la naturaleza paradigmática del caso que había elegido analizar. La narrativa de Sodoma no era simplemente una historia bíblica entre muchas otras. Era la piedra angular de todo el edificio de la moral sexual cristiana. Si podía demostrarse que esta narrativa había sido construida artificialmente para servir a propósitos de control social, entonces toda la estructura de prohibiciones, tabúes y castigos que se derivaba de ella quedaba cuestionada. Más aún, el método que Spinoza había desarrollado para analizar Sodoma era aplicable a cualquier narrativa que reclamara autoridad divina. La arqueología de la interpretación que había desplegado para rastrear las capas sucesivas de significado que se habían acumulado sobre el texto original podía utilizarse para examinar cualquier doctrina religiosa. ¿Qué reveló cuando Spinoza aplicó este método a otras narrativas bíblicas fundamentales? Los resultados fueron aún más devastadores de lo que había anticipado. La historia del diluvio universal, examinada con herramientas filológicas rigurosas, revelaba ser una adaptación del mito babilónico de Gilgamesh, modificada para servir a los propósitos específicos de los redactores hebreos. La narrativa del éxodo de Egipto, analizada en su contexto histórico real, mostraba inconsistencias cronológicas y geográficas que hacían imposible aceptarla como relato histórico literal, sugiriendo en su lugar una construcción simbólica diseñada para fortalecer la identidad nacional hebrea en un período posterior. Los relatos de milagros, sometidos al mismo escrutinio que Spinoza había aplicado a la destrucción sobrenatural de Sodoma, revelaban patrones de elaboración legendaria típicos de las tradiciones orales que evolucionan durante siglos antes de ser fijadas por escrito. ¿Qué significaban estos descubrimientos para la concepción tradicional de la autoridad bíblica? Spinoza comprendió que había llegado a una encrucijada intelectual de la que no había retorno posible. O bien sus análisis eran fundamentalmente erróneos, en cuyo caso debía abandonar toda su empresa crítica, o bien eran válidos, en cuyo caso las implicaciones eran revolucionarias. La elección era clara para un hombre que había consagrado su vida a la búsqueda de la verdad sin compromisos. Spinoza decidió llevar sus investigaciones hasta sus últimas consecuencias, sin importar las reacciones que pudiera provocar. El resultado fue la obra que él consideraba su testamento intelectual, el Tratado Teológico Político, donde sistematizó todos sus descubrimientos sobre la construcción artificial de las narrativas sagradas y elaboró una teoría completa sobre la relación entre religión, política y conocimiento racional. Pero ¿cómo podía publicar una obra tan explosiva sin poner en peligro no solo su propia vida, sino también la de quienes habían colaborado con él o lo habían apoyado? Spinoza desarrolló una estrategia que combinaba la audacia intelectual con la prudencia práctica. Primero, decidió publicar la obra anónimamente, sin revelar su identidad como autor. Segundo,
Eligió un editor de Hamburgo que tenía experiencia en la publicación clandestina de textos controvertidos. Tercero, estructuró el libro de manera que sus tesis más radicales aparecieran como conclusiones derivadas, lógicamente, de premisas aparentemente moderadas. La estrategia funcionó mejor de lo que había esperado. Cuando el Tratado Teológico Político apareció en las librerías europeas en 1670, causó una sensación inmediata, pero sin que las autoridades pudieran identificar inmediatamente a su autor. ¿Cuál fue la reacción del público culto europeo ante la primera obra que aplicaba sistemáticamente métodos críticos rigurosos a las escrituras sagradas? Las respuestas fueron tan variadas como intensas. Los intelectuales más avanzados recibieron el libro como una liberación. Finalmente, alguien había tenido el coraje de formular abiertamente las dudas que muchos habían experimentado en privado. Los teólogos conservadores reaccionaron con horror, pero también con la incómoda percepción de que no podían refutar fácilmente los argumentos del autor anónimo. Sus métodos eran demasiado rigurosos, su erudición demasiado sólida, sus conclusiones demasiado bien fundamentadas para ser desestimadas mediante condenas autoritarias. Los políticos ilustrados comenzaron a percibir las implicaciones de las tesis spinozianas para la organización de las sociedades modernas. Si las narrativas religiosas tradicionales habían sido construidas para servir a propósitos de control social, ¿sobre qué bases debía organizarse la autoridad política en las sociedades que aspiraban a la racionalidad? ¿Pero qué ocurrió cuando finalmente se descubrió la identidad del autor? La revelación llegó de manera inevitable. Demasiadas personas conocían el estilo intelectual distintivo de Spinoza. Demasiados habían sido testigos de sus investigaciones sobre Sodoma. Demasiados podían reconocer en el tratado el desarrollo sistemático de ideas que habían escuchado de labios del filósofo holandés. Cuando la identidad de Spinoza como autor del Tratado Teológico Político se hizo pública, la tormenta que había estado gestándose durante años finalmente estalló con toda su furia. Las autoridades religiosas de toda Europa coordinaron una campaña de condena sin precedentes. El libro fue incluido en todos los índices de libros prohibidos. Su posesión fue convertida en delito grave y se ofreció una recompensa considerable por información que llevara a la captura de su autor. Pero ¿cómo reaccionó Spinoza ante esta persecución sistemática? Con una serenidad que asombró incluso a sus amigos más cercanos. En lugar de huir o esconderse, continuó trabajando en su modesto refugio de Rindsburg, puliendo lentes durante el día y elaborando durante la noche las implicaciones más profundas de sus descubrimientos sobre la naturaleza artificial de las narrativas sagradas. Esta serenidad no era producto de la indiferencia o la resignación, sino de una comprensión filosófica profunda de lo que había logrado. Spinoza sabía que había demostrado algo que cambiaría para siempre la relación de la humanidad con lo sagrado, que los seres humanos eran capaces de liberarse de las ilusiones que los mantenían prisioneros del miedo mediante el ejercicio valiente de la razón. ¿Qué significaba esta liberación en términos concretos? No la destrucción de toda forma de espiritualidad, como sostenían sus críticos, sino la posibilidad de acceder a formas más auténticas y liberadoras de experiencia religiosa. Una religión purificada de supersticiones y manipulaciones podía servir realmente a la elevación moral de la humanidad en lugar de perpetuar su sometimiento. Los últimos años de la vida de Spinoza fueron testigos de la expansión gradual pero imparable de las ideas que había formulado a partir de su análisis de la narrativa de Sodoma. En las universidades, una nueva generación de eruditos comenzó a aplicar métodos críticos similares a todos los aspectos de la tradición intelectual occidental.
En los salones ilustrados, las conversaciones giraban cada vez más en torno a las implicaciones de la demostración espinociana de que las autoridades tradicionales no eran tan sólidas como habían pretendido. En las cortes europeas, algunos monarcas comenzaron a percibir que su legitimidad podía beneficiarse más de la promoción de la racionalidad que del mantenimiento de la ortodoxia religiosa. Pero ¿cuál fue el legado más duradero del trabajo de Spinoza sobre Sodoma? No fue simplemente haber demostrado que una narrativa bíblica particular había sido malinterpretada, sino haber establecido el principio de que ninguna afirmación, por más sagrada que se considere, está exenta del escrutinio racional. Este principio se extendió gradualmente desde el dominio de la interpretación bíblica hacia todos los ámbitos del conocimiento y la vida social. La revolución intelectual que había comenzado con el análisis de unas pocas páginas del Génesis se convirtió en el fundamento de lo que conocemos como la modernidad occidental, una forma de civilización basada en la primacía de la razón sobre la autoridad tradicional. Cuando Spinoza murió en La Haya el 21 de febrero de 1677, a los 44 años, pocos de sus contemporáneos comprendían la magnitud de la transformación que había desencadenado. Su funeral fue discreto. Asistieron apenas una docena de amigos y muchos de los presentes temían que su asociación con el filósofo hereje pudiera comprometerlos ante las autoridades. Pero ¿qué ocurrió en las décadas siguientes? Las ideas de Spinoza, lejos de desaparecer con su muerte, comenzaron a propagarse de manera exponencial. Los métodos críticos que había desarrollado fueron adoptados y refinados por pensadores de toda Europa. Sus descubrimientos sobre la construcción artificial de las narrativas sagradas se convirtieron en el fundamento de la crítica bíblica moderna. Los filósofos de la Ilustración francesa, Voltaire, Diderot, d'Holbach, reconocieron explícitamente su deuda con Spinoza y desarrollaron sus insights hasta crear una crítica sistemática de todas las formas de autoridad tradicional. Los pensadores alemanes, Lessing, Herder, Kant, incorporaron las lecciones spinozianas sobre la relación entre razón y fe en elaboradas síntesis filosóficas que transformaron la cultura europea. Los científicos de la revolución científica encontraron en el ejemplo de Spinoza la inspiración para aplicar métodos empíricos rigurosos al estudio de la naturaleza, liberándose de las restricciones impuestas por la cosmología religiosa tradicional. ¿Qué habría ocurrido si Spinoza no hubiera tenido el coraje de cuestionar la narrativa de Sodoma? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos intuir que el desarrollo de la racionalidad occidental habría sido mucho más lento y difícil. Al demostrar que era posible aplicar métodos críticos a los textos más sagrados sin que se desplomara la civilización, Spinoza abrió el camino para la crítica racional de todas las formas de autoridad infundada. Siglos después de su muerte, cuando los historiadores intentan evaluar la contribución de Spinoza al desarrollo de la humanidad, invariablemente regresan al momento crucial en que decidió examinar sin prejuicios la historia de Sodoma y Gomorra. Ese momento marca el inicio de una nueva era en la relación entre la mente humana y las afirmaciones de autoridad absoluta. ¿Qué relevancia tienen estos eventos del siglo XVII para nosotros hoy? Vivimos en una época en la que nuevas formas de fundamentalismo religioso, político e ideológico utilizan narrativas aparentemente incuestionables para justificar la intolerancia, la discriminación y la violencia. El ejemplo de Spinoza nos recuerda que siempre es posible y necesario someter estas narrativas al escrutinio racional. La técnica que Spinoza desarrolló para analizar la construcción de la narrativa de Sodoma, la arqueología de la interpretación, que rastrea cómo las interpretaciones evolucionan para servir a intereses específicos,
sigue siendo relevante para entender cómo operan los mitos contemporáneos. ¿Cuántas de nuestras certezas actuales resistirían un análisis spinoziano riguroso? ¿Cuántas de las narrativas que damos por sentadas revelarían, bajo escrutinio cuidadoso, ser construcciones diseñadas para servir a intereses particulares más que para expresar verdades universales? La pregunta que Spinoza se formuló aquella mañana de 1665, si la naturaleza opera según leyes racionales, ¿por qué las escrituras están plagadas de contradicciones? Puede reformularse para nuestro tiempo. Si aspiramos a construir sociedades racionales y justas, ¿por qué permitimos que narrativas irracionales e injustas continúen determinando nuestras políticas y comportamientos? La respuesta de Spinoza fue clara. No hay excusa para la pereza intelectual cuando está en juego la liberación de la humanidad de sus ilusiones destructivas. Cada generación debe tener el coraje de examinar críticamente las creencias heredadas y de rechazar aquellas que no resisten el escrutinio racional. ¿Tenemos nosotros el mismo coraje que tuvo Spinoza? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio personal que puede requerir la búsqueda honesta de la verdad? ¿Podemos imaginar una civilización construida sobre la base de la razón crítica en lugar de la autoridad tradicional? Estas preguntas no son meramente académicas. En un mundo donde la tecnología ha puesto en manos de los fanáticos de todas las ideologías herramientas de destrucción sin precedentes, la necesidad de desarrollar formas racionales de resolver conflictos se ha vuelto literalmente una cuestión de supervivencia para la especie humana. El legado de Spinoza nos ofrece tanto un método como una inspiración. El método es la aplicación sistemática de la crítica racional a todas las afirmaciones de verdad absoluta. La inspiración es el ejemplo de un hombre que prefirió la verdad incómoda a la mentira consoladora, el aislamiento heroico a la integración cómplice, la liberación auténtica a la seguridad ilusoria. Continuará la revolución intelectual que comenzó cuando Spinoza decidió examinar críticamente la narrativa de Sodoma. La respuesta depende de si las generaciones actuales y futuras tendrán el coraje de seguir su ejemplo, el coraje de pensar sin restricciones, de cuestionar sin miedo, de buscar la verdad, aunque esta búsqueda nos lleve por caminos solitarios y peligrosos. Porque solo mediante este ejercicio valiente de la razón podremos construir un mundo donde las narrativas que gobiernan nuestras vidas sean elegidas conscientemente por su valor para promover la felicidad y el florecimiento humano, no impuestas mediante el terror y mantenidas mediante la ignorancia. La historia de cómo un tallador de lentes judío del siglo XVII logró desmantelar uno de los pilares del terror religioso occidental es, en última instancia, la historia de las posibilidades ilimitadas de la mente humana cuando se libera de las cadenas de la superstición y se dedica completamente a la búsqueda de la verdad. ¿Será esta también nuestra historia?